conocías y de pronto te asustaba por las cosas que decía, por su manera de comportarse, tan irreverente. Él no respetaba mucho al otro. Él se lanzaba, decía lo que le parecía, a ver cómo reaccionaba el interlocutor. Y así fue mi encuentro con Manolo. Eso me asustó un poquito al principio. O sea, mis primeros encuentros con Manolo yo estaba asustada en esos primeros encuentros. Pero ya después me acostumbré. Formaba parte de mi entorno, de la familia. Era uno más de la familia. Pero al principio me chocaba y lo que decía era irreverente y no tenía paz con nadie. Lo que tengo ahora son impresiones, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, él llamaba mucho a Pedro Jorge, él le decía que era un pequeño burgués. En realidad la familia de Pedro Jorge era de una extracción así, pequeño burguesa, pero normal, ¿no? Como era la gente en el Vedado, en La Habana. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 69-70. Y él era muy espontáneo, es que él decía lo que pensaba, a él no le interesaba quién estuviera delante. Pero eso quiere decir que quiere decir que en esa época mi padre tenía como mucha conciencia de clase y de confrontación de clase o cosas así. Sí. Pero él él y Pedro eran hermanos. Íntimos, eran hermanos, pero igual se decían esas cosas y Pedro Jorge se reía. Él se reía de esas cosas que le decía Manolo. A veces discutían un poquito del por qué le decía eso, ¿no? Pero sin llegar a grandes discusiones filosóficas. En eso no entraban muy a menudo. Ya, era una relación muy afectiva. Puramente afectiva, es decir, mayormente afectiva. Era su hermano. Pues tú dices mayormente afectiva, quiere decir que había otro lado de esa relación. Bueno, sí, desde el punto de vista intelectual. Claro, ellos llegaron a trabajar juntos. Bueno, Manolo trabajaba en el ICAI en ese momento. Sí. Y Pedro Jorge también. Claro, ¿qué hacía Pedro Jorge ahí? Era asistente de dirección. Sí, él había estudiado cine en Alemania. Recuerdo que los domingos la familia de Pedro Jorge, ahí vivían unas tías, unas primas, un montón de gente, ¿no? Y ellos acostumbraban a que los domingos hacían el gran almuerzo familiar. Lo mejorcito lo guardaban para ese día, el almuerzo era sobre la 1 de la tarde. Y justamente cuando ya la mesa estaba preparada y todos nos estábamos sentando, ya sentados a la mesa, el gancho de la puerta sonaba, porque la puerta siempre estaba entornada con el gancho. ¿Quién era? Manolo. Que llegaba entonces aquellas tías que eran un poquito de otra época. Uf. En primer lugar era un invitado más que no había sido invitado, un comensal más que no había sido invitado. Y segundo porque Manolo les decía todo eso, pequeños burgueses, siempre la comidita del domingo. ¿Y él lo hacía en tono de broma o realmente tú pensabas...? Él lo hacía como broma. Él lo hacía como broma. Yo pienso que él lo hacía como para mortificar. Esa era su... Para mortificar. Pero era Manolo. Yo lo quería mucho. Mucho. ¿Tú sabes algo de su vida anterior en Santa Clara o algo de eso? Solo lo que he leído. Solo lo que has leído. Porque, bueno, es cuando decía que él había sido limpiabota, todos los oficios por los que había pasado para sobrevivir, pero nunca con mucho detalle. Hablaba también un poco del asunto de cuando él estuvo en la sierra. En la Sierra Maestra. Pero no mucho. Yo lo que más recuerdo de Manolo fue su vivencia durante todos esos años, su relación con nosotros, su cariño. Porque yo creo que él era más volcado hacia la vida de los demás que hacia su propia vida. Sí, él no hablaba mucho.
en una de esas épocas que él le llamó de ostracismo, Sí. sé que las pocas veces que se comunicaba con nosotros me decía que él estaba sembrando ajo. Y era verdad. Ajá, que él sembraba ajo para mantenerse él y su mamá. Eso era verdad. Una vez fuimos allá, a la Lisa, pero creo que no estaba ese día, no recuerdo muy bien. Pero bueno, Y de carácter era, ok, muy afable. muy afable. Con nosotros. A veces era iracundo, sobre Sí. todo cuando decían algún disparate de eso que él no entendía o que pensaba que la gente estaba siendo hipócrita, Sí, o sí, se ponía furioso y ahí lo que soltaba no resistía a la hipocresía. No le resistía. Y le iba de frente. y le iba de frente. Yo comienzo en literatura en el año 79-80 a ser el asesor literario de Pinar del Río. Y lo atendía de David Bussi, atendía la provincia. Y estando un día en la UNIAC, él me presenta a Manolo Granado. ¿En qué año es eso? Fue 79-80. 80. Sí, el 80. Pero él todavía no había sido reivindicado. No, todavía no había sido reivindicado. Yo ya supe mediante Bussi, que bueno, yo entraba a ese mundo literario ya, o sea, concurso ya dentro de los escritores, para buscar escritores para llevar a Pinar del Río, y me habla de la novela de tu papá, y quién era tu papá, que él era un hombre, a pesar de, bueno, de estar dentro de la revolución y eso, pero era crítico. O sea, que él era un hombre que no tenía miedo de decir las cosas, decía lo que tuviera que decir, y era crítico. Ok. Más allá de eso, ¿sabes? ¿Alguna razón concreta por la que había sido marginado, condenado al ostracismo, algo así? Bueno, como pasa en Cuba siempre fueron muchos los chivos expiatorios que escogieron, como pasó con César López, con Pablo Armando Fernández, con toda esa gente pasaron cosas y siempre tildados de bueno que no colaboraban con la revolución, o que si eran homosexuales, o que si se reunían, que se hacían campañitas. Esa es la vida. Pero Siempre no había algo concreto, no supiste de algo Nunca concreto. supe de nada concreto. Nunca supe supiste de nada concreto. Sino que él era un hombre crítico. Era O sea, que- que él desde dentro de eso criticaba y punto. Ok. Que me lo demostró después, a través del tiempo me lo demostró. ¿Tú viste cómo fue que ocurrió la reivindicación de él? ¿Cómo fue que ocurrió? Bueno, Bussi me dice de llevarlo a Pinar del Río. Y yo nunca tuve miedo con eso. Yo cuando la gente, si me vas a hablar de literatura, y punto, y vamos a hablar de literatura. Así me pasó con José Lorenzo Fuentes, con Manolo Díaz Martínez, con César López. Es decir, así como no supiste de algo concreto por lo que lo imaginaran, tampoco supiste de una decisión por la que fue reintegrado ni nada. Sencillamente No, empezó a aparecer. sencillamente, no, como fue con él me pasó como pasó con José Lorenzo Fuentes. Es decir, a ese tipo de actividades, por ejemplo, en tu caso, por lo menos en tu caso de Pinar del Río, no era necesario ser miembro de la unidad. No, pero debe ser una gente que fuera empírico, no tenía que pertenecer a la unidad. Era un hombre que conociera, que tuviera un conocimiento. Ok. Un reconocimiento reconocido. Esa decisión la tomabas tú. Sí, esa decisión la tomaba yo. Además, yo conocía de su novela. Sí. ¿Entiendes? Entonces, a conocer de eso una novela, hay quien no. Yo sabía que había gente que no pertenecía a la unidad porque no quería, él en lo personal. Otros porque no los dejaban, pero sí tenían los valores literarios, que es lo que se buscaba. Lo otro a mí no me interesaba. Yo era el asesor literario, yo lo que buscaba es literatura. ¿Cómo era su proyección en literaria? ¿Cómo tú lo ves proyectándose como escritor en ese ambiente? Bueno, era un hombre muy conocedor, era un hombre, no solo conocía, o sea, conocer físicamente a las personas, sino en el mundo literario, era un hombre que se veía que tenía una lectura, era un conocedor de la cultura negra del Caribe, la conocía profundamente, un hombre. Bussi me lo había dicho, que en esto, en su novela se veía mucho la cuestión del racismo, cómo era tratado el sexo, el racismo, o sea, ciertas, yo diría, libertades que se tomaba, por decirle las cosas como eran, tal cual. Para haber sido una novela en el año 67, Sí. en Casa de las Américas.
Sí, 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 sí. Era un hombre crítico. Yo conozco a Manolo Granados un día que voy a la UNIAC, porque siempre nos reuníamos ahí, Bernardo y yo, para seguir entonces a la 216 y continuar camino de Alamar. Entonces allí siempre yo trabajaba en la revista y me iba ya al Vedado y pues ahí entonces hacíamos las tertulias y demás. Un buen día llego yo y están todos ellos sentados ahí en la preciosa terraza del edificio, la mansión que es la Unión de Escritores de Cuba. Estaba Manuel Granado, estaba Bernardo, estaba David Bussi y un piquete. Y yo llegué, casi siempre entre ellos así, yo era la única fémina. Y entonces en ese momento, pues Bernardo me presenta y así conozco yo a Granado. Yo no puedo decir que fui amiga, amigo es algo que tuve íntimo, ¿no? Nuestro encuentro fue así. ¿Hasta qué punto tú crees que lo conociste? Yo creo que lo conocí muy bien, porque él no era una persona que no se diera a conocer. Además nos caímos muy bien. Empezaron a conversar y yo empecé a conversar también y nos dijimos un montón de cosas, como todos veníamos de rancia procedencia revolucionaria, pues entonces coincidíamos en muchos puntos y en otros también en las críticas, porque aquello era un hervidero. Esa fue la época de casi las no. Imagínate, entonces uno se sentía como que podía hacer cambios, que los cambios eran posibles, se criticaba todo, ya llevábamos mucho tiempo criticando, como decíamos nosotros, que nos habíamos ya quitado los espejuelos, y cada uno de nosotros pues coincidíamos en todas esas maravillas posibles que creímos de cambios y de revolución, que todo fue una mentira desde el principio, ya todos nos habíamos dado cuenta de eso. Y a partir de eso, pues fue un amor así a primera vista, podemos decir. Entonces fue muy simpático también porque, no recuerdo quién, empezó a hablar de pajarerías y que si los homosexuales y todo, qué sé yo. Y yo soy una persona bastante sincera. Y dije, bueno, si van a hablar de maricones, no hablen de maricones porque, y no voy a mencionar quién, muy cercano a mí, hay una persona que puede ser más hombre que todos ustedes. Entonces, se hizo así un silencio sepulcral, por supuesto, nadie me dijo nada y Manuel se empezó a reír. Por coincidencias de la vida y sin saberlo, todos nos vimos, un grupo que casi no nos conocíamos, nos vimos inmersos en un momento histórico, que fue la declaración de los 10 que muy pocos conocen. De todo ese grupo la única diletante soy yo. Yo no tengo obra escrita ninguna. Ahí hay firmas muy sólidas, como es Díaz Martínez, como lo es Raúl, la obra de María Elena, Manuel Granado, en fin. Manuel Granado fue porque no me gusta hablar de él en pasado. Él tenía una presencia imponente dentro de lo que es la verdadera sencillez y humildad. Un hombre bellísimo, muy bello, de un hablar muy lindo, muy tranquilo. Y las anécdotas que contaba de su lucha con la vida y todo lo que hacía, sus opiniones, en fin, aquello era un hervidero. De verdad que sí. Ha publicado una novela muy buena, Adire y el tiempo roto, y un tomo de cuentos bueno también. Después no sé qué le pasó. Lo perdí de vista y no sé qué le pasó. Él se proyectaba como un escritor muy importante por esa novela y por los cuentos, pero después no sé qué pasó. No volvió a publicar nada como Adire y el tiempo roto. ¿Cómo tú conoces a mi padre? Yo conozco a tu padre, yo no era mucho con 2 niños, no era mucho de tener vida social, no era mucho de la cafetería de la UPEC, no era mucho del Hurón Azul tampoco.
Iba a veces cuando había alguna actividad que me llamara la atención. Hay una especialmente que me marcó muchísimo, pero ya... y tu padre andaba por ahí. O sea, lo conozco a través de Marqués, a través de Raúl Rivero, como conocí a Aurelio Jorge Cardoso, conocí a otros escritores cubanos que se reunían ahí. No éramos grandes amigos, sí me parecía siempre un hombre muy simpático, muy ligero, o sea, muy ocurrente. Y nos veíamos puntualmente, a veces así, en alguna reunión que hubiera, en alguna cuestión que se diera. Y por eso exactamente es que yo sé que Manuel Díaz Martínez me prestó Adira y el tiempo roto. Y a mí me encantó esa novela. Me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué tenía Adira y el tiempo roto que te digo? I don't know, algo de mí. Algo de mí que yo vi en ese libro, ¿no? Por el tiempo roto quizás también, ¿no? Cuando yo salgo con la Declaración de los Intelectuales, el primero en firmar fue Manuel Díaz Martínez, porque en la guagua que yo salía de la mar para el Vedado, pues me dejaba cerca. Y Manuel estaba trabajando en Radio Habana, Cuba en aquel momento. Y firmó encima del buró de la recepcionista. Cuando la leyó, se sacó del bolsillo el lapicero, la pluma, y ahí mismo firmó la Declaración de los Intelectuales. Y creo que el segundo fue tu papá, porque yo seguí caminando de ahí, fui por 17 a coger la unidad, aquí en la acera de enfrente de la unidad, voy yo bajando y tu padre venía subiendo. Nos saludamos, y ¿qué estás haciendo por aquí? Creo que iba para casa tu mamá, porque estábamos cerca. Y entonces le dije, no, hicimos una declaración de intelectuales y estamos recogiendo firmas, ya Manuel Díaz Martínez firmó, y él me dijo, dame, enséñame a ver, échame para acá. La saqué, la leyó, y la llevaba en una carpetita, ¿no? Una carpetita. Y me dijo, a ver, echa para acá. Yo me incliné y sobre mi espalda, o sea, tu padre es algo que yo llevo sobre mi espalda hace mucho tiempo. Sobre mi espalda, tu padre firmó. A mí nunca ha dejado de impresionarme eso. ¿Sabes por qué? Porque yo era una poetisa principiante. Tu padre ya era un escritor conocido en toda Cuba y en Latinoamérica. Y yo no era su amiga de visitarlo en su casa. No éramos amigos. O sea, ¿hasta qué punto tu padre tiene que haber estado hasta sobrepasado ya de la situación, que allí mismo en aquella acera a una mujer prácticamente desconocida, ¿no? Aceptó firmar un documento que él sabía lo que iba a acarrear. A mí eso no se me puede olvidar nunca, porque fue, yo creo que el acto más entregado y más absolutamente de certeza, ¿no? Que yo vi así. Yo creo que a tu padre no le interesaba mucho volver a esa... Hay un punto ahí que puede ser interesante. Yo no sé hasta qué punto tú sepas de esto. Si sabes algo, pues te lo voy a agradecer, no te lo voy a contar. Entre el proceso de reivindicación de mi padre, o sea, de recuperación para la unidad, tuvo la publicación de Expediente de Hombre. Expediente de Hombre es una novela expurgada de 2 novelas que él estaba escribiendo. Cuando él cae en el ostracismo, él empieza a hacer una supernovela. Que Adira y el tiempo roto iba a hacer nada al lado de aquella novela que todo el mundo sabe que existía. Se llama Los hijos de María Candela. María Candela es un personaje de un libro de cuentos de un cuento. Y él iba a hacer una novela que era Los hijos de María Candela. Era la gran épica negra. Entonces, en todos estos años eso se va escribiendo. Y tiene una cosa tan monstruosa, tan grande, que se parte en 2 novelas. Que una es los días de Damián, los días de Damián, que terminó siendo Damián en verano, se llama Los días de Damián, y otra El corredor de los vientos del sueño.
porque tenía una cantidad de subtramas enorme, era una cosa así enorme, enorme, enorme. Pero todas eran novelas muy conflictivas, todas las tres eran súper conflictivas. Cuando viene este proceso de reivindicación, yo creo que él sí se dio, y entonces publica Expediente de Hombre, que es expurgada de todo ese, el expurga Expediente de Hombre, que es una novela típica del realismo socialista, para mí es una noveleta menor, y yo diría que la novela de la vergüenza. Yo diría que la novela no te perdiste nada. Y yo creo que eso fue lo que ahí vio él a dónde podía llegar y puso el freno. Vio a dónde podía llegar, que no se puede pactar con el diablo. Que no se puede porque es terrible. Entonces, porque de hecho cuando vi la novela aquella, es decir, tú sabes que la gente siempre se alegra de que algo salga, publicar, la gente quiere brillar, pero yo creo que mi papá tenía condiciones para brillar. Él no quería hacerlo de cualquier manera. No es que no quisiera, sino que tenía que ser de una manera, ¿me entiendes? Ya. Porque él sabía el escritor que él era. Exactamente, tenía que ser lo que era él, no lo que quisieran hacer de él. Sí, y él sabía el escritor que era, entonces es lo que yo pienso, ¿no? Tú no sabes de eso, ¿no sabes? No. Ya, ok. Pero me encaja perfectamente, yo creo que se autorreivindicó él ante sí mismo. No importa lo que pensara la UNIAP, no importa las migajas que le pudieran dar, sino el temor a lo que lo podían obligar, a dónde podía conducirlo toda esa reinserción. A ese nivel de concesión. Yo creo que por ahí van los tiros, porque loco no estaba ni enajenado, No. ni mucho menos, y él estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Yo siento que el mismo cariño y la misma confianza que yo sentía por Manolo, yo percibo, él la tenía hacia mí. Y me lo mostró en varias ocasiones, sobre todo un día en que firmó aquella carta. Y llegó a la casa temblando y me contó, acabo de firmar una carta. Ahí me explicó. Yo hice algunas preguntas, yo sentí miedo por él y no entendía tampoco muy bien por qué lo había hecho. Y bueno, en fin, me dijo, ahora me voy para la casa, no me vas a ver por un tiempo. Él temblaba ese día con ese hecho. Y bueno, se desapareció un tiempo así. Por eso, y las pocas veces que lo vi, me dijo que se sentía perseguido, pero... Yo conocí a Granado por medio de Tato Quiñones. Estábamos en la unidad y Manolo entró vendiendo algo, plátanos, zapatos, no sé, algo de eso. Y entonces le habló a Tato sobre eso, y a la gente que estábamos allí, que eran Marqués, Tato, no recuerdo quién es más, alguna persona más estaba. Y entonces fue que me dijeron, mira, este es Manolo Granado, que en ese momento no lo relacioné con nadie, con nada. Y entonces Marqués me dijo, porque él había hablado del libro, ese fue el que escribió Adire y el tiempo roto. Y entonces fue cuando le dije, ay, maestro, que se me... no me diga maestro, yo no soy maestro nada. Y le dije maestro porque realmente a mí me ha impresionado mucho Adire y el tiempo roto. ¿Qué fue lo que te impresionó de Adire y el tiempo roto? Adire y el tiempo roto es una novela no convencional. Uno de los mejores, si no el mejor escritor negro latinoamericano. No digo de todos los negros de América, ¿por qué? Porque hay escritores ingleses muy buenos, o sea, de raíz angloafricana, ¿no? La gente del Caribe y eso, que han sido muy buenos. Igualmente que alguna gente en Haití. Pero lo que es en castellano, yo creo que es probablemente el mejor novelista negro que ha escrito en español. Okay. ¿Qué aporta la especificidad de que sea negro? ¿Qué aporta en el marco de la literatura? ¿Qué aporta? Aporta, por ejemplo, que él es, quizás sin él estarlo intentando hacer, un reflejo en el punto de vista de la cultura escrita de todas las ideas esas que estaban manejando, lo que yo le decía la mulatocracia cubana en las décadas del 60 y del 70. Estaba Tato Quiñones, estaba Walterio Carbonell, está la directora de cine que murió después, Clarita, estaba, bueno, Mario Balmaceda, toda esta gente que se reunían ahí en el Gato Tuerto en la década del 60 y del 70. Abraham Rodríguez, que llegó después de que lo votaron de la Unión Soviética. Y todo esto venía de dónde? Por Walterio Carbonell, que había vivido en Francia.
que había conocido a Leopoldo Sédar Senghor, que iba a ser presidente de Senegal, y es el creador del término eso de la negritud. O sea, hay un hilo conductor. Es decir, Y tu padre andaba con toda esa gente. es decir, ellos se definen estéticamente a partir del concepto de la negritud aportado por Gualtiero Carbonell. Exacto. Que es el que trae todas esas ideas a Cuba. Igual que Carlos Moore, que venía entonces de Estados Unidos, donde había todavía también un movimiento también intelectual, que había comenzado desde la década del 20, lo que le llaman el Renacimiento Negro de Harlem. Sí. Carlos Moore participó en la lucha por los derechos civiles aquí en los 50. Cuando regresó a Cuba en los 60 venía con todas esas ideas. Que eran unas ideas que, vaya, asustaban al gobierno cubano, a la intelectualidad cubana blanca, los asustaban las cosas que ellos estaban hablando. Todo eso hasta cierto punto, a mi entender, lo haya él interiorizado, no lo haya tratado de conceptualizar. Lo haya tratado de conceptualizar. Me parece que tu padre lo plasmó bastante bien en la novela Adire y el tiempo roto, las relaciones entre razas, ¿no? Un hombre y una mujer, un negro y blanca, pero además lo que había alrededor, lo que ocurría alrededor, pero además de eso, el uso del lenguaje, la forma en que él utiliza el lenguaje, que ya no es un lenguaje, digamos, imitativo del lenguaje europeo español. Eso está en los libros de Gualtiero Carbonell. Y tu papá, que ha dejado, me he dado cuenta que ha impresionado mucho a distintos especialistas en cosas de África y de africanismo, ¿no? Y del Caribe, blanco, pero los ha impresionado. Pero también a gente mucho más radicales, en muchos casos negros, sobre todo muchos teóricos aquí norteamericanos, en revistas que yo he visto que se dedican nada más a la cultura negra norteamericana y negra caribeña, o si viniera algo, digamos, Colombia, etc. Que esas personas han escrito sobre Adire y el tiempo roto como un libro extraordinario, fundamental, uno de los grandes escritores de raza negra. ¿Cuál es el problema de raza negra? Las vivencias de un escritor negro no son las mismas. Mira, a pesar de ser perseguido, no es lo mismo lo que le pasa a Reinaldo Arenas que lo le pasa a tu padre, que eran de la misma generación. A los dos los comienzan a perseguir y tu padre tiene que coger y replegarse y esconderse. Reinaldo, un poco que se puso como un poco más rebelde, y cuando le dieron la oportunidad cogió una lancha y se fue. Y se fue, ya tenía un premio en Francia. No lo había logrado tu padre, no le habían dado un premio en Francia. Nadie le había dicho, te voy a publicar en Francia, te voy a publicar, porque no lo recogió en francés. ¿A quién se lleva a Reinaldo para Francia a la hora de Reinaldo? Un cubano. Un cubano, qué buenos son tus libros. Pero yo te digo a ti, a mi entender, y sin ningún tipo de problemas racial ni nada, Adire y el tiempo roto es tan bueno como Celestino antes del alba. Es tan bueno, igual. Tú viviste el periodo de reivindicación de mi padre. Cuando él regresa a la unidad, regresa a Tato. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vivió? ¿Qué se dijo de lo que le había pasado antes? ¿Cómo fue eso? No, hablar de eso no se hablaba. Tú sabes que eso se hizo como si fuera una cosa natural. No pasó nada. Lo que pasa es que a él no le dieron tanta relevancia como le dieron a otra gente. ¿Te das cuenta? Teatristas y eso que comenzaron a darles premios y a mandarlos a viajar. Tu padre no, pues además tu padre empezó a coger eso también como un poco como un chiste. Además, se puso a escribir de nuevo, pero lo cogió como un chiste y a veces además, un libro para publicarlo y ya. Él muy rápido entra en la cuestión política. Sí, eso lo hicimos en 91 y él, eso, pero realmente la especie de reivindicación debía haber comenzó con Amando Hart en el 76 y después la salida de Reinaldo Arenas en el 80 porque ellos entonces no querían ya tener ese muerto encima. Todo lo que contara Reinaldo Arenas, tratar de diluirlo de manera que la gente viniera a preguntar y decirle, no, si mira, fulanito está aquí, es miembro de la unidad, el otro es esto y aquel estaba en la radio, este está en la televisión y el otro está en el teatro. ¿En qué año prácticamente, en qué año se puede decir que mi padre regresa en pleno? En pleno que yo empiezo a verlo, bueno, yo también comencé a frecuentar la unidad de López eso a partir del 80 en Mariel. Yo comienzo a ver a tu padre como el 81, 82 por ahí, a cada rato entrando a la unidad. ¿Cuál es el nivel de expediente de hombre respecto a Adire y el tiempo roto? No, expediente de hombre no llega a nivel de Adire y el tiempo roto, porque tu padre había pasado por desilusiones, persecuciones, traiciones. Cuando empiezas a represión, mucha gente te traiciona, sale corriendo, no te hablan. Él lo cogió en un tiempo maduro en el que la gente sí le hacían algo por hablarte. Y entonces, supón tú, él escribió el libro, pero no tenía esa
esa fuerza que aquel libro tenía, que además era un libro que tú lo mirabas y era desde el punto de vista, un libro revolucionario, lo hizo desde un punto de vista revolucionario. Lo que era tan revolucionario, que no solo era revolucionario supuestamente en bases políticas, era estéticamente revolucionario, que fue precisamente lo que fue en contra de él. Puedo explicar por qué, entre otras cosas, yo estoy en medio de todo esto. No solo porque la figura de mi padre me resulta un poco enigmática, humanamente, por lo amplia, por lo dispersa, sino porque yo tengo una tesis sobre el problema de la integración racial. Yo creo que hay una estructura básica, que es la estructura occidental, en la que nosotros nos hemos integrado a la fuerza o como quiera que sea, y a esa la pertenecemos. Creo que precisamente lo que nosotros vamos a lograr, el nivel de reivindicación que pretendemos, solo cuando logremos hacer un aporte de este tamaño, resultemos útiles realmente a la cultura occidental, de modo que nos integre funcionalmente como parte igual de ellos, no subordinada. Eso tiene que ver con el desarrollo de la filosofía. Lo que los negros podemos aportar es una nueva comprensión filosófica e historiológica de la trascendencia de la realidad, porque en nuestras prácticas culturales mantienen vivo ese sentido de la trascendencia. Pero eso tiene que ser integrado. No puede ser una cuestión reivindicativa de que es mi cultura, sino que esto es culturalmente valioso, y no valioso porque es bonito, o porque es pintoresco, o porque es distinto, o porque es respetable, sino esto significa que los recursos nociológicos propios de la cultura pueden valerse de este modo de comprender la trascendencia de la realidad. Yo creo que todo eso está vinculado, está viabilizado en la literatura negra. Creo que de la literatura negra, no la literatura cubana hecha por negros, que hay mucha, sino la literatura negra cubana, mi papá es el caso más maduro, y eso está dentro de la novela. Ahí hay una ontología de la realidad cubana. No existe una obra muy ontológica. Y entonces, y eso es lo que yo quiero explicar. Habla de mi padre. ¿Cómo tú conoces a mi padre? Estoy en una gran duda cómo es que yo lo conozco, porque realmente yo lo visitaba cuando él vivía en Malecón, que era un cuarto pequeñito, y él fue allí donde me leyó algunos capítulos de Adire y El tiempo roto. Pero no me acuerdo realmente cómo fue que nosotros iniciamos nuestra amistad, que fue muy provechosa, y como todo escritor cubano que estaba escribiendo cosas que hasta ese momento no habían sido planteadas en nuestra literatura, fue bastante conflictivo. Es decir, muchas personas, su novela cuando se llega a publicar la abordaron desde diferentes puntos de vista. Pero para mí hay una anécdota muy importante. Yo llego a la Biblioteca Nacional en el año 1962, y cuando estoy trabajando ya en la campaña de la lectura popular, que era un proyecto organizado, preparado por la doctora María Teresa Freire, nuestra primera directora de la Biblioteca Nacional, y que llevaba a cabo ejecutivamente el doctor Salvador Bueno, a quien yo debo mucho. En ese curso, en ese trayecto del programa, se nos une también Mercedes Antón, y se organizan dos cursos, uno en Marianao, dado por Mercedes Antón, y otro en la Biblioteca Nacional por el doctor Salvador Bueno. Hay algo muy interesante, a diferencia de Salvador Bueno. Mercedes Antón le pidió a sus alumnos que escribieran algún texto o algo porque ella quería ver la facilidad de la redacción. Y el comentario que ella me hace cuando ella evalúa los textos, dice: mira, hay un trabajo de una persona que ha escrito un cuento que parece escrito por Hemingway. Y digo yo, ¿quién es esa persona? Digo, me dice ella, un tal Granado de apellido. Entonces, a mí me sorprendió, porque ahora sí no recuerdo si eso fue antes o después que Granado empezara a escribir Adire y El tiempo roto. Sí, eso fue en el 62, la novela sale en el 68,
Después del 64 que sale, La novela. sí. Bueno, entonces esto que yo te estoy hablando es antes del 64, porque la novela, ella no lo conoce todavía como un escritor, ella es un alumno más del curso de guía de lectores que se estaba funcionando en Marianao. Entonces eso siempre me llamó la atención, que una persona de la cultura y del profesionalismo de Mercedes Antón detectara que había un alumno, me dijo, el único que tiene allí capacidad para escribir es este muchacho. Bueno, en aquella etapa todos éramos muchachos. Este muchacho que escribió un cuento que pudo haber sido escrito por Hemingway. Y entonces, a partir de ahí, bueno, nos fuimos adentrando, conversando, las locuras de aquellas épocas de los 60 y pico, pero yo de pronto pierdo un poco la huella de Granados, porque yo me voy para la zafra, me incorporo totalmente a todo el trabajo voluntario de la Sí, estamos hablando ya revolución. del 70. Estamos hablando del 70. Ya estamos empezando ya a finales del 60, del 69 69. y 70. Y después pierdo un poco el contacto hasta que me reaparece, donde tiene como una granja, una finquita o algo por Son Marianao. muchos años después. Son siglos después. Bueno, pero fíjate cómo son los brincos, porque realmente hay un momento en que él desaparece de mi visión, ¿no? Hasta que que él se casa, creo que con una francesa, Jules, eso ocurrió en los 70, principios de los 70. y él va para Francia o algo. No, él desaparece, él entra en el llamado incilio. Cuando se instaura el reino de Pavón. El periodo gris. Llega Manolo y dice, ¿pero qué esta casa así recogida? Digo, no, porque nos vamos a la playa una semana a casa de una amiga mía. Y me dice, yo voy. Manolo, pero ¿cómo vas a ir? Mira, nada más que van muchachos, allí lo que hay son 2 habitaciones. No importa, digo, ¿tiene portal la casa? Digo, sí. Yo voy, yo duermo en el portal, yo les cocino. Ustedes se van para la playa y yo les cocino. ¿Cómo es? Que fue. Fue, y para nosotros fue maravilloso tener a Manolo allí, porque además de que cocinaba, después conversaba, nos hacía chistes, cuentos, anécdotas, bueno, ese era Manolo. No era un hombre de complejos. No, para nada.